Amigos y amigas, hoy vamos a hablar de un tema de salud pública que afecta a millones muchas veces sin que siquiera lo sepan. Se trata de la osteoporosis, la epidemia silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque no duele, porque no da fiebre, porque no presenta síntomas evidentes hasta que ocurre lo inesperado, una fractura. Una caída que antes no tendría consecuencias puede resultar en una muñeca rota, una vértebra aplastada, o una fractura de cadera, una lesión que puede robar la independencia. La osteoporosis va más allá de huesos frágiles. Impacta al individuo, a las familias y a los sistemas de salud. Pero hay esperanza. La ciencia no se detiene, la medicina busca soluciones nuevas. En osteoporosis hay avances revolucionarios que podría cambiar el panorama para millones, ofreciendo un futuro con huesos más fuertes y una vida más plena. Para entender qué es la osteoporosis, primero debemos comprender cómo funcionan nuestros huesos. Muchas personas piensan en el esqueleto como una estructura inerte, como los pilares de un edificio que simplemente están ahí para sostenernos. Pero nada más lejos de la realidad. Nuestros huesos son tejidos vivos, dinámicos, increíblemente activos. Están en un estado de renovación constante, un proceso fascinante que los médicos llamamos remodelación ósea. Imaginen un equipo de construcción trabajando sin descanso dentro de cada uno de sus huesos. Trabajando sin descanso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantener la estructura fuerte y saludable. Este equipo de construcción tiene dos tipos principales de trabajadores. Por un lado, tenemos a los osteoclastos, que son como el equipo de demolición. Su trabajo es identificar y eliminar el hueso viejo o dañado. Por otro lado, tenemos a los osteoblastos, que son el equipo de construcción. Ahora que entendemos que nuestros huesos están en un constante proceso de renovación, podemos comprender más fácilmente qué es la osteoporosis. En términos sencillos, la osteoporosis ocurre cuando se rompe el delicado equilibrio entre la demolición y la construcción de hueso. A partir de cierta edad, generalmente después de los 35 o 40 años, la actividad del equipo de demolición, los osteoclastos, comienza a superar a la del equipo de construcción, los osteoblastos. Es como si en nuestro banco de hueso empezáramos a hacer más retiros que depósitos. Lentamente, pero de forma progresiva, comenzamos a perder masa ósea. En las mujeres, este proceso se acelera drásticamente después de la menopausia. Esto se debe a la disminución de los niveles de estrógeno, que actúa como un freno para los osteoclastos. Cuando los niveles de estrógeno caen, es como si se quitara ese freno, y el equipo de demolición comienza a trabajar a un ritmo mucho más rápido. Esto provoca una pérdida ósea acelerada en los primeros años después de la menopausia, lo que explica por qué las mujeres tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar osteoporosis que los hombres. El resultado de este desequilibrio es que la arquitectura interna del hueso se deteriora. La estructura de panal de abeja comienza a tener agujeros cada vez más grandes. Ante este panorama, donde los tratamientos actuales logran frenar la enfermedad pero no necesariamente revertirla, la comunidad científica ha estado trabajando incansablemente en busca de una solución más definitiva, y hoy podemos hablar de un enfoque que está generando un enorme entusiasmo entre los expertos: la terapia de reconstrucción ósea guiada, o GROT, por sus siglas en inglés, Guided Bone Reconstruction Therapy. Esta técnica representa un cambio de paradigma, un salto conceptual desde la simple prevención de la pérdida ósea hacia la regeneración activa del hueso dañado. Ya no se trata solo de poner un freno, sino de dar marcha atrás y reconstruir. La idea central detrás de esta terapia es radicalmente diferente. En lugar de simplemente manipular el equilibrio entre osteoclastos y osteoblastos a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo, esta técnica se enfoca en actuar de manera localizada y precisa, directamente en las zonas donde el hueso está más debilitado. Es como enviar un equipo de ingenieros y constructores especializados exactamente al punto de una estructura que necesita ser reforzada, en lugar de simplemente darle una capa de pintura a todo el edificio. Vamos a profundizar un poco más en el fascinante mecanismo de esta terapia. Imaginen estas nanopartículas como pequeños mensajeros programados con una misión muy específica. Su superficie está recubierta con moléculas especiales, como anticuerpos o péptidos que tienen una afinidad única por las proteínas que se exponen en las zonas de hueso dañado, o con alta actividad de remodelación. Cuando se inyectan en el torrente sanguíneo, estas nanopartículas circulan por todo el cuerpo, pero solo se pegan o adhieren a los lugares donde encuentran estas señales de daño.
Esto asegura que la acción terapéutica se concentre donde más se necesita, en la cabeza del fémur, en las vértebras lumbares, que son zonas comunes de fractura. Una vez ancladas en el lugar correcto, comienzan la segunda fase de su misión, la liberación controlada de su carga terapéutica. En su interior, transportan una combinación de factores de crecimiento y moléculas de señalización. Uno de los componentes clave es una versión sintética de la proteína morfogenética ósea, o BMP, una sustancia natural que nuestro cuerpo utiliza para inducir la formación de hueso. Al liberarla lentamente, directamente en el sitio del daño, para que podamos visualizar el impacto de esta tecnología, salgamos del laboratorio y vayamos a los ejemplos prácticos. Los estudios preclínicos, realizados en modelos animales con osteoporosis inducida, generalmente en ratas o conejos, han arrojado resultados realmente espectaculares. En un estudio publicado en una prestigiosa revista científica de biomateriales, los investigadores compararon 3 grupos de animales. Un grupo sano, un grupo con osteoporosis, sin tratar un grupo con osteoporosis, tratado con esta nueva terapia de nanopartículas. Gráfico comparativo de resultados de los 3 grupos. Después de 12 semanas, midieron la densidad y la resistencia de los huesos. Los resultados fueron contundentes. El grupo no tratado mostró una pérdida de masa ósea de aproximadamente el 30% en comparación con el grupo sano. Sus huesos se fracturaban con una fuerza mínima. El grupo tratado con las nanopartículas no solo detuvo la pérdida ósea, sino que recuperó más del 80% de la densidad y la resistencia perdidas. Al analizar las micrografías de los huesos, los científicos observaron una reconstrucción casi completa de la estructura trabecular. En términos sencillos, los huesos de los animales tratados se volvieron casi tan fuertes como los de los animales sanos. Como con cualquier nueva tecnología médica, es fundamental analizar tanto sus prometedoras ventajas como sus posibles riesgos con una perspectiva equilibrada y objetiva. La ventaja más evidente y revolucionaria de esta terapia es su potencial para revertir el daño óseo. Como hemos discutido, esto va más allá de simplemente frenar la enfermedad. Ofrece la posibilidad real de reconstruir la arquitectura del hueso, lo que se traduce directamente en una mayor resistencia y una reducción significativa del riesgo de fracturas. Otra ventaja clave es su especificidad. Al utilizar nanopartículas dirigidas, el tratamiento actúa principalmente donde se necesita, minimizando la exposición del resto del cuerpo a potentes fármacos. Los tratamientos sistémicos actuales, aunque efectivos, a veces pueden tener efectos secundarios no deseados en otros órganos o sistemas. Sin embargo, debemos ser cautos y considerar los posibles desafíos y riesgos. Uno de los principales obstáculos iniciales será, sin duda, el costo. El desarrollo y la producción de terapias basadas en nanotecnología son procesos complejos y caros. Es probable que, al principio, el acceso a este tratamiento sea limitado y su costo elevado, lo que plantea importantes cuestiones de equidad en el acceso a la salud. Siempre existe un riesgo teórico de una respuesta inmunitaria no deseada a las nanopartículas. Más allá de los datos clínicos y las micrografías óseas, el verdadero valor de cualquier avance médico se mide por su impacto en la vida de las personas. Para un paciente con osteoporosis, esta terapia no solo promete huesos más fuertes, sino la recuperación de algo invaluable: la independencia y la confianza. Pensemos en lo que significa vivir con el miedo constante a caerse. Significa dejar de jugar con los nietos en el suelo, evitar salir de casa en un día de lluvia, renunciar a viajar, o renunciar a un hobby que requiere movimiento. La osteoporosis impone una cárcel invisible de limitaciones y temores. La posibilidad de revertir la fragilidad ósea significa poder romper los barrotes de esa cárcel. Una paciente que recibe este tratamiento y ve cómo su riesgo de fractura disminuye drásticamente, puede empezar a recuperar su vida. Podrá volver a cargar las bolsas de la compra sin miedo, a disfrutar de un paseo por el parque con seguridad, a bailar en una fiesta familiar, o a agacharse para abrazar a su mascota. La eliminación de ese miedo subyacente a la fractura tiene un efecto psicológico inmenso, combatiendo la ansiedad y la depresión que a menudo acompañan a esta enfermedad crónica. Es la promesa de volver a ser dueño de su propio cuerpo y de sus movimientos, creando un círculo virtuoso de bienestar y longevidad activa.